Y en este proceso, ¿no es cierto?, que hemos ido avanzando, Dios ha estado mostrando a David que Él quiere hacer algo más con él, ¿sí? Llegamos a un punto en que Dios quiere establecer a David como rey, pero no solamente rey de un pequeño país, ¿no es cierto?, llamado Israel, sino que Él quiere comenzar a formar un imperio. Y recuerden que cuando hablamos de un imperio, hablamos de una región que es compuesta por varios países que están a cargo de un rey o un emperador, ¿sí? Hemos estado hablando hace 2 semanas atrás de cómo David, después que fue ungido como rey por toda la nación, él decidió, ¿no es cierto?, establecer o buscar un lugar donde establecer su capital política. Y ese lugar fue la ciudad de Jerusalén. La conocemos como Jerusalén, pero cuando David decidió tomar esa ciudad era la ciudad de los Jebuseos. Muy bien, la ciudad de los Jebuseos. Y ahí David tomó la ciudad y cambió el nombre y le puso la ciudad de David, ¿sí?, que después es llamada Jerusalén. Y lo vimos en el capítulo 5, ¿no es cierto?, cómo él atacó la ciudad, tomó la ciudad. Cuando los jebuseos le decían, aquí no vas a poder entrar, Dios hizo que entrara y tomara la ciudad. La semana pasada hablamos acerca de cómo David ya no quería solamente tomar la ciudad y convertirla en la capital política, sino que quería transformarla en la capital religiosa. Y para eso, ¿qué es lo que hizo? Exacto, él buscó el arca y trasladó el arca hasta la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué David hizo esto? ¿Qué representaba el arca? La presencia de Dios, ¿no es cierto? Y la presencia de Dios debía ser llevada junto con lo que tenían como templo en ese momento, que era el tabernáculo. Fue trasladado a Jerusalén. De allí, ¿no es cierto?, ellos dijeron, ya tenemos, formamos una capital política donde está sentado el rey, y la ciudad religiosa donde está la presencia de Dios. Hace un par de semanas atrás, cuando comenzamos este estudio, para hacerlo coincidir con la festividad que teníamos ese día, ¿no es cierto?, y la celebración especial que teníamos ese día, que era la Semana Santa, hablamos acerca del capítulo 7. ¿Recuerdan qué pasó en el capítulo 7? David tuvo un deseo en su corazón, el deseo de construirle una casa a Dios. Él miró a su alrededor y dijo, yo estoy en un palacio, tengo una linda casa y Dios está viviendo en una carpa, ¿sí? Llamó al profeta, le dijo, oye, tengo esta idea. El profeta le dijo, bien, pero Dios habló. Y Dios dijo, David no me va a construir el templo. ¿Quién lo va a hacer? Salomón, su hijo, ¿no es cierto? Ahora lo identificamos como Salomón, pero en ese instante le dijo Dios a David, un hijo tuyo solamente, ¿no es cierto? Pero fíjate, no solo él iba a construir el templo a Dios, sino lo que estaba haciendo Dios es construir una dinastía. Y saben ustedes lo que es una dinastía, ¿no? ¿A qué nos referimos con una dinastía real? Ya, cuando un rey toma la ciudad, ¿no es cierto?, o toma el gobierno, se transforma en dinastía cuando sus hijos, sus descendientes, siguen tomando el reinado, ¿sí? Y ahí hablamos de una dinastía. Y Dios establece una dinastía, la dinastía davídica. ¿Y qué significa eso? Dios le hace una promesa a David y le dice, desde hoy en adelante siempre va a haber un hijo tuyo en el trono de Jerusalén, ¿sí?, en el trono de Israel. Y esta promesa le dice Dios que va a ser eternamente y para siempre. ¿Y en quién se cumple esta promesa? En Jesucristo, el Hijo de David. Y por eso es importante cuando usted
abre en el primer libro del Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, y usted va a leer el primer versículo que dice, genealogía de Jesús, hijo de David. ¿Por qué? Porque lo que quiere establecer Mateo ahí, que ese hombre que está naciendo o del que va a empezar a hablar va a ser el legítimo heredero del reino de David. Obviamente, como dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿sí? Y ese reino queda pospuesto y hoy estamos esperando en algún momento cuando el rey regrese a la tierra, ¿sí? Y se siente en el trono de David y ejerza su autoridad y su reinado sobre todo el mundo. Estamos esperando eso, el establecimiento de este reino. Pero fíjense, capítulo 5 se establece la capital política, capítulo 6 se establece la capital religiosa, capítulo 7 se establece una dinastía. Y ahora vamos a hablar en los capítulos 8, 9 y 10, cómo es que Dios quiere establecer este reino, pero con características especiales. Lo primero que tenemos que ver, ¿qué pasó ahí? Ya ahí está. Sí. Que Dios está consolidando un reino. Dios está consolidando un reino y este reino va a estar basado en tres cosas súper importantes. Recuérdelo, esto lo vamos a estar repitiendo constantemente. Primero, en las victorias. Dios va a mostrar y va a dar a David la victoria total sobre sus enemigos. Y él va a terminar constituyendo, construyendo este imperio. Segundo, Dios va a mostrar gracia hacia el débil. Y lo va a hacer a través de algo que va a hacer David. Lo vamos a ver ahí en el capítulo 9. Y después Dios va a mostrar su justicia. Porque se van a levantar nuevamente los enemigos, aquellos que van a malinterpretar a David y van a querer ir en guerra, o van a ir en guerra contra David, y Dios va a mostrar su justicia y cómo actúa Él en medio de estas situaciones. Pero fíjense, vamos a la primer parte. No sé qué me están pasando, me están queriendo, ya, ahí está. Primero, el rey o Dios establece el reino con victorias. Fíjense, hablan ahí en el capítulo 8 de segunda de Samuel y dice, después de esto, paremos ahí. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el autor escribiera después de esto? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Perdón. Ya, muy bien, ¿sí? Lo que está haciendo, ¿no es cierto?, el autor es decir, ya pasaron todas estas cosas. David estableció la capital política, estableció la capital religiosa, Dios establece la dinastía. Ahora vamos a ver esto siguiente, esto que sigue, ¿sí? Después de esto, ¿qué pasa? Fíjense, sucedió que David derrotó a los filisteos y los sometió, y David tomó el mando de la ciudad principal de mano de los filisteos y derrotó a Moab y los midió con cordel, haciéndolos sentarse en tierra, y midió 2 cordeles para darles muerte y un cordel entero para dejarlos vivos. Y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole tributo. 3. David derrotó también a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, cuando éste iba a restaurar su dominio en el río. Y David le tomó 1,700 hombres de a caballo, 20,000 soldados de a pie. David desgarretó los caballos de los carros, pero dejó suficientes de ellos para 100 carros. Cuando vinieron los arameos de Damasco en ayuda de Hadad-Ezer, rey de Soba, David mató a 22,000 de los arameos. Entonces David puso guarniciones entre los arameos de Damasco, y los arameos fueron siervos de David, trayéndole tributo, y el Señor ayudaba a David donde quiera que iba. Fíjense qué interesante es, porque vamos a detenernos en algo, y para eso, ¿no es cierto?, tenemos que entender la geografía, ¿sí? Ahí está.
es muy importante esto. David empieza a derrotar a sus enemigos. Dice que ¿a quién fue los primeros que derrotó? Miren ahí su texto. ¿Quiénes fueron los primeros? Los filisteos. Los filisteos, ¿dónde se ubicaban? Recuerden, aquí, ¿no es cierto? Ahí está, en esa franja de territorio, junto al mar. Los filisteos, ahí están ubicados. Ellos estaban en constante guerra y en constantes problemas, conflicto con los judíos. ¿Por qué? Porque este conflicto tenía que ver con el territorio. ¿Sí? Recuerden, ¿quiénes estaban asentados aquí en el sur de la tierra? ¿Qué tribu estaba asentada ahí en el sur? ¿Quién? Me encanta cuando me responde esta. ¿Quién? Judá. Muy bien, excelente. Excelente. Judá. ¿Será que estoy enamorado de ella? Judá. Ellos estaban en constante conflicto por el territorio. Los filisteos atacaban, querían conquistar los pueblos, los judíos los defendían. Y fíjense, ¿a quiénes son los primeros que combate David? A los filisteos, sus enemigos constantes. Después, ¿con quién sigue? Miren ahí, Moab, ¿sí? ¿Dónde está ubicado Moab? Ahí, miren, fíjense, al otro lado del mar. Moab. Primero los filisteos, después Moab. Después, ¿sigue con quién? Soba. ¿Quién es Soba? Y fíjense lo importante que dice acerca de este pueblo o este rey, el rey Hadad-Ezer, que rey de Soba, dice, cuando éste iba a restaurar su dominio en el río. ¿Y qué es importante? Que esto es súper importante, entender que Soba está aquí, fíjense, en el norte. ¿Ya? El territorio de Soba está aquí en el norte. ¿Ya? Fíjense, cuando dice que él quería restituir su dominio que sobre o en el río, ¿qué está queriendo decir? Y esto es importante, no me hagan volarme mucho porque a mí me encanta la historia, pero voy a hacerlo muy resumido. ¿Cuál es el río? Es este, en el norte, bien al norte, casi al final de la pantalla. Este es el río Éufrates. Y este es un río muy importante en esa época. ¿Por qué? Porque si usted sigue el río va a dar una vuelta y va a bajar por acá, ¿no es cierto? Y se va a unir a otro río, que es el río Pastor Jensen, ¿podemos poner en el Instituto Bíblico una materia de geografía bíblica? Sería bueno, ¿no? Mapas 1 y 2, si quieren también. ¿Ya? Pero fíjense, el río sigue para acá y se junta con otro río que se llama el río Tigris. Muy bien. ¿Y por qué es importante esa zona, la unión del río Tigris y el río Éufrates? No. Sí, tenía mucho, pero ¿cómo se llama esa zona? Mesopotamia, muy bien. ¿Y por qué es importante? Porque Mesopotamia es la cuna de las grandes culturas o los grandes imperios en esa época. ¿Quiénes se asentaron en la Mesopotamia? Los medos, los babilónicos, los persas. Todos ellos vivieron en esa zona que se llama la Gran Medialuna Fértil. Y esa era la supercarretera que existía en esa época. Todos transitaban por esa zona. ¿Por qué? Porque esto era desierto, te digo, dice la Escritura, ¿sí? Y casi no transitaban por esta zona. Entonces, si ellos querían venir desde acá, desde la Mesopotamia a Israel, daban toda una vuelta y bajaban por acá por Aram. Entonces, que ellos tuvieran el dominio del río era muy importante, ¿sí? Era súper importante. Entonces, por eso cobra sentido que David vaya, ¿no es cierto?, a tomar o a hacer guerra con Soba en el norte. Y ahí a Soba se unen los de Damasco, que están acá, ¿no es cierto?, y toda esta zona, que es la zona de Aram, en el norte, todo Aram, los arameos, se unen para pelear contra David. Y David los derrota y dice, ¿no es cierto?, y da números de soldados que son derrotados. Los que están acá un poquito más al norte, que es Amat,
ellos son un poquito más inteligentes, ¿no es cierto?, los de Amat. Cuando vieron que David había derrotado a casi la mayoría de los pueblos ahí, quisieron hacer un tratado con David, ¿no es cierto?, y le llevaron presentes, regalos, y en cierta forma se aliaron a David. Pero fíjense, ¿qué es importante en esto? ¿Qué es importante en esto? Dos cosas, o sea, fíjense en dos textos importantes. Versículo 6, al final del versículo 6, ¿qué dice? Y el Señor ayudaba a David donde quiera que iba. Versículo 14, al final igual, y el Señor daba la victoria a David donde quiera que iba. ¿Qué es importante destacar aquí, mis queridos? Lo importante a destacar es que Dios es quien da la victoria a David. No es David, no es el poder de David, no es el ejército de David, es Dios. Es Dios quien actúa. Dios quiere mostrar que Él es el poderoso y Él es el que da la victoria. Pero esto genera este círculo en el cual, ¿no es cierto?, David reconoce que Dios da la victoria. Dios bendice a David, porque usted va a ver que ahí habla acerca de oro. Fíjese, versículo 10. Toi envió a su hijo Joram al rey David para saludarlo y bendecirlo, porque había peleado contra Hadad-ezer y lo había derrotado, pues Hadad-ezer había estado en guerra con Toi. Y Joram trajo consigo objetos de plata, de oro y de bronce. Versículo 11, fíjese, que el rey David dedicó al Señor, junto con toda la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que David había sometido, Aram, Moab, los hijos de Amón y de los filisteos y de Amalek, el botín de Hadad-ezer, hijo de rey de Soba. ¿Qué es lo que hizo David con todo lo que él tenía, con todo lo que él había logrado? Lo consagró a Dios. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que lo consagró a Dios? ¿Alguien sabe qué significa la palabra consagrar? Dedicar. Sinónimo con la palabra santificar, que significa apartar para. ¿Y qué es lo que hizo David con todo ese oro, el bronce, la plata y todo lo que había ganado en las batallas? Lo separó. ¿Para quién? Para Dios. Mis queridos, David entendió perfectamente que todo lo que él había conseguido no le pertenecía a él. ¿Por qué? ¿Quién es el que da la victoria? Dios. Fíjate el texto que sigue. El texto que sigue dice, y se hizo David de renombre cuando regresó de derrotar a 18,000 arameos en el valle de la Sal. En el valle de la Sal, que es, a ver si podemos volver al valle. Ahí está. El valle de la Sal está aquí al sur. Moab se levanta contra David, contrata a los guerreros del norte, y ellos bajan, ¿no es cierto?, y se reúnen a pelear con David aquí, en el Valle de la Sal, en el sur. Vienen del norte, bajan, ¿no es cierto?, por la orilla, y aquí en el Valle de la Sal se reúnen para pelear con David, y David los derrota nuevamente. Y fíjense, ¿qué dice la Escritura? Que David fue o se hizo un hombre de renombre. ¿Qué significa eso? Que David se hizo famoso. ¿Por qué se hizo famoso David? ¿Ya? Pero algo más mundano todavía primero, ¿sí? Porque los mató a todos, los derrotó, ¿sí? Los derrotó a todos. Todos los enemigos que se levantaron en contra él fueron dominados, fueron sometidos. Y David se hizo un hombre de renombre. Todos los que estaban alrededor hablaban de David y decían, oh, el rey David espectacular, ¿sí?
Pero ahora sí entendemos esto, ¿sí? Que David comprendió y entendió perfectamente que ese renombre o todo eso que él había conseguido no le pertenecían a él. ¿A quién le pertenecían? A Dios. Porque es Dios quien da la victoria. Es Dios quien da la victoria. Es Dios quien dice, fíjate, y el Señor daba victoria a David donde quiera que él iba. Tú vas a ver al final del capítulo 8 cómo David organiza su imperio. Y ya empieza a armar, ¿no es cierto?, un gobierno, estructurar un gobierno. Él es el rey, pero tiene un general, Joab, tiene a los sacerdotes, tiene consejeros, tiene ministros que son sus hijos. Él empieza a formar este gobierno y a tomar, ¿no es cierto?, estos modelos de gobierno que él había visto en otros lados y a implementarlo porque el reino necesitaba ser administrado también. Pero él nunca se olvidó, nunca se sentó y dijo, ¿no es cierto?, esto es mío porque yo me lo gané con mi esfuerzo, yo fui el que los derroté. Él siempre entendió y siempre tuvo su mirada puesta en Dios y entendió que los resultados que él había obtenido y las victorias que él había obtenido, ¿de quién eran? De Dios, no le pertenecían a él. Ahora, si seguimos en el relato, usted se va a dar cuenta que el relato en el relato se produce un cambio abrupto. Estamos en medio de las batallas, las guerras, las conquistas, los triunfos, y de repente, en el versículo 1 del capítulo 9, David se levanta y hace una pregunta. Y dice, ¿hay todavía alguno que haya quedado en la casa de Saúl para que yo le muestre bondad y amor? Fíjense, es interesante porque esta pregunta que muestra David o que hace David está mostrando algo súper importante y súper interesante. Es entender que David ya era dominador de todo el mundo, ¿sí? O todo el mundo muy cercano a él, todos los pueblos que estaban siendo enemigos de él. Los había sometido con la espada. Pero él se levanta en medio de esto, ¿cierto? Y hace esta pregunta: ¿hay alguien de la casa de David para que yo muestre bondad por amor a Jonatán? Y yo quiero hacerlos pensar y detenerme en dos cosas importantes que aparecen en esta pregunta y que quiero destacar. Primero, fíjense, esta expresión, para que yo le muestre bondad. Y esto es súper interesante porque cuando vemos esta palabra en la Biblia, que es una palabra común y muy usada en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que a pesar de que es una palabra muy usada, muy común, tiene un peso y un fondo súper importante. Y en esta palabra bondad está resumida casi toda la historia de la Biblia. Es la palabra hebrea esed. Pásame porque no parece que se le acabó la pila. La palabra esed. Y esta palabra forma, al entender esta palabra vamos a entender un paradigma que se produce bien interesante. La palabra esed tiene como definición, ¿no es cierto? Ahí en la parte azul dice amor de pacto, fidelidad, misericordia leal. Y lo importante es que esta palabra, la palabra bondad, no está cimentada o fundada en una emoción. No es que David en algún momento dijo, uy, qué pena, pobrecito. ¿Habrá alguien que me dio una cosita acá en el corazón? No. David decidió y pensó en qué.
en que él había hecho un compromiso. Él había hecho un pacto, y ese pacto era un compromiso y un pacto estructural, algo sobre lo que él tenía que responder. ¿Con quién había hecho ese pacto y ese compromiso? Con Jonatán, su amigo. Fíjense, solo para que me crean, porque a veces los veo así como diciendo, ¿dónde dice eso? Primera de Samuel capítulo 20. Primera de Samuel capítulo 20. Y el versículo 42. Dice, y Jonatán dijo a David, vete en paz, ya que nos hemos jurado el uno al otro en el nombre del Señor, diciendo, el Señor esté entre tú y yo, entre mi descendencia y tu descendencia para siempre. David se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Fíjense, ese día en el que Jonatán le salvó la vida a David, una vez más, ¿no es cierto?, advirtiéndole que Saúl lo iba a matar, ellos, despidiéndose, hicieron este pacto. Dios es el que va a estar entre tú y yo, y fíjate, entre tu descendencia y mi descendencia. Y este pacto es, fíjate, para siempre. Para siempre. Y David es un hombre de palabra, y él entiende que este pacto que él había hecho con este hombre, con este amigo, lo tenía que cumplir. Lo tenía que cumplir. Y cuando él hace esta pregunta, ¿hay alguien a quien yo pueda o con quien yo pueda cumplir este pacto? Alguien se acuerda, hoy sí, mira, está Siba, que era siervo de Saúl. Él debe saber algo. Entonces llaman a Siba y Dios o el rey le hace esta misma pregunta, ¿no es cierto? El versículo 3, ¿queda aún alguien de la casa de Saúl en quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba le respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. El rey le dijo, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó a traerlo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro se postró. Y David le dijo, Mefiboset. Y este respondió, he aquí tu siervo. Fíjense, interesante. Este muchacho había quedado lisiado antes, ¿no es cierto?, en las persecuciones, o cuando lo tomaron pensando que David iba a empezar a matar a todos los descendientes de David, porque esa era la costumbre en esa época, ¿no es cierto? Se levantaba el rey y ¿qué hacía? Eliminaba a cualquiera que pudiera presentarle algún tipo de oposición o que se pusiera a levantar y decir, oye, pero yo soy el hijo del rey. Los mataban a todos. Entonces, ¿qué pasó? Alguien tomó a Mefiboset, hijo de Jonatán, y cuando estaban huyendo se le cayó y quedó lisiado. Y lo escondieron. Y quedó escondido. Hasta que David pregunta si queda alguien. Y lo traen. ¿Cuál es la primera reacción de este hombre? Caer a los pies de David, ¿no es cierto?, pidiendo clemencia casi porque pensaba que lo habían llamado para matarlo. ¿Sí? Pero David le dice, no, yo quiero cumplir mi pacto. Eso es algo importante. Lo otro importante es pensar, ¿no es cierto?, la discapacidad de este hombre, lisiado de ambos pies. ¿Lo dice porque lo dice o lo dice para destacar algo el escritor? Nunca la Biblia dice algo por decirlo, ¿sí? Siempre hay algo que entender. Y recordemos que un hombre discapacitado en esa época, ¿qué significaba? ¿Dónde encuentran a los discapacitados en esa época? ¿Dónde se encuentran? En las calles, pidiendo limosna, viviendo de las limosnas de la gente.
¿Por qué? Porque estos discapacitados en esta época no tenían ningún valor. Sin embargo, David lo manda a llamar. Ahora te pregunto, ¿Mefiboset tenía algún valor para David? ¿Podía hacer algo? ¿Podía ser un soldado para él? ¿Podía ponerlo, ya, yo te quiero premiar, te quiero poner como general de mi ejército? No, al contrario, eran desechados. Sin embargo, David los mandó a buscar y los sacó de un lugar llamado Lodebar. Ese lugar llamado Lodebar, que significa un lugar seco, un lugar donde no hay agua, donde es un lugar desértico que no sirve mucho para nada. No se puede plantar, no se puede llevar a los animales a comer ahí. No, es un lugar que nadie quiere. Y David sigue este proceso, ¿no es cierto? Este proceso que estamos viendo aquí. Busca a Mefiboset, lo saca del Lodebar, le muestra la gracia y finalmente fíjate lo que hace. Versículo 7 dice: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre en mi mesa. Siempre en mi mesa. Y se postró él de nuevo y dijo: ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenece a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor. Y le encarga, ¿no es cierto? Tú ahora vas a ser el siervo de Mefiboset, vas a cuidar los campos, vas a llevar a tus hijos, a tus siervos y le van a servir desde ahora en adelante. Pero fíjate qué maravilloso este cuadro, porque este es un cuadro que nos quiere mostrar la gracia de Dios, que nos tomó a cada uno de nosotros. Te tomó a ti, te tomó a ti, te tomó a ti y a mí, del lugar más seco que podría existir, del lugar que no producía nada. A nosotros, que no teníamos ningún valor. ¿Qué podíamos hacer nosotros por Dios? Absolutamente nada. Sin embargo, Dios nos tomó y nos sentó en su mesa. Yo no sé si a usted le pasa algo. Pero ¿qué merezco yo de Dios? ¿Qué merezco yo de Dios? La muerte, dice la Escritura. Porque la paga del pecado es la muerte. Más la dádiva de Dios, más la gracia de Dios, más el set de Dios. ¿Cuál es? Vida eterna en Cristo Jesús. Dios nos quiere sacar del desierto y ponernos en el valle de la prosperidad. Solo por gracia. Solo por gracia. Y recuerdas que esto está fundado en una estructura que es una promesa. David puso su palabra por delante. Y es lo que Dios hace con nosotros, mis queridos. Dios puso su palabra. Dios planificó nuestra salvación antes de la fundación del mundo. Antes de que el hombre pecara. Dios ya estaba planificando la salvación del hombre. Qué maravilloso, ¿no? La bondad de Dios. ¿Cuántos de nosotros puede levantar la mano y decir: yo merecía la bondad de Dios? Ninguno de nosotros, mis queridos. Sin embargo, Dios nos buscó, nos restauró y nos sentó en su mesa. ¿No le produce nada a usted pensar eso?
A mí, que soy el peor de todos, decía Pablo. La gracia de Dios me alcanzó. Qué maravilloso es este cuadro que aparece aquí en medio de este desastre, ¿no es cierto?, que está pasando alrededor, de guerras, de sangre, de conflictos. En medio de todo esto aparece un rayo de luz para mostrarnos la gracia de Dios. Dios te quiere, Dios te busca, Dios te quiere sentar en su mesa. Y esto, fíjense que esto no es algo que ocurre simplemente porque ocurre. Es algo que está en el corazón del rey David. Es algo que yo creo que el mismo David tiene que ha vivido día a día. Porque él fue sacado de entre medio de las ovejas. Cuando nadie daba un peso por él porque lo habían dejado afuera incluso. ¿Sí? Cuando dijeron los candidatos son, estaban todos sus hermanos excepto él. Y cuando pasaron todos los candidatos, se presentaron, hicieron su espectáculo, ¿no es cierto? Y Dios dijo, no está aquí. Se nos olvidó David. Y lo fueron a buscar allá al fondo, ¿no es cierto? Todo hediondo, con olor a oveja, animales, ¿no es cierto?, el campo. Ese era el rey. Y yo estoy seguro, mis queridos, y con esto no quiero fantasear, que cuando David está ejerciendo Eset con Mefiboset, está pensando en que Dios lo hizo con él también. Y con esto, ¿no es cierto?, David se introduce a un nuevo escenario ahí en el capítulo 10, donde fíjense que dice, sucedió después de esto que murió el rey de los hijos de Amón y su hijo Anún reinó en su lugar. Y David dijo, seré bondadoso con Anún, hijo de Naas, tal como su padre fue bondadoso conmigo. ¿Te das cuenta que no era simplemente un accidente que David dijera, me acordé? No, era parte de su vida. Cuando murió el rey de Amón, ¿quién era Amón? Era uno de los enemigos de la nación. Habían sido sometidos, ¿te acuerdas en el capítulo 8? David los había sometido. Murió el rey y quedó su hijo Anún. Y David dijo, voy a ser bondadoso. ¿Por qué? Porque David recordó que mientras él huía de Saúl, que lo quería matar, tuvo que esconderse al otro lado del mar. ¿Y quién fue bondadoso con él? ¿Quién lo acogió? El rey de Amón. David no olvida. David no olvida. Y va, ¿no es cierto?, y quiere ejercer esta bondad. Pero lamentablemente, esto es mal interpretado. Tírame la diapositiva que sí. Y se produce esta seguidilla de eventos. Fíjense, David intenta extender Eset al rey amonita, Anún, ¿sí? Quiere ser bondadoso con él. ¿Qué pasa? Los consejeros del rey le dicen, oye, hay algo raro aquí, algo sospechoso. Nadie hace algo bondadoso por el otro por hacerlo nomás. Quizá lo que quiere David es espiarte. Y mandó estos espías, estas personas a consolarte, a animarte, a alentarte, porque vienen a echar un ojo nomás, ¿sí? Porque quieren tomar la ciudad. Entonces, fíjense, la bondad es mal interpretada, los mensajeros son humillados. ¿Qué es lo que hacen? Con estos mensajeros los agarran, les cortan la barba y les cortan sus vestiduras, ¿sí? Para que queden mostrando lo que a nadie nos quiere mostrar, ¿sí? Y los mandan nuevamente con David. Yo estaba leyendo esto y vino a mi mente inmediatamente una película que vi hace muchos años atrás, ¿no es cierto? Cuando mostraron una escena parecida, ¿sí? Cuando vienen los emisarios del gran rey, ¿no es cierto?, a hablar,
con un hombre y le dicen, oye, tienes que postrarte ante el rey y ahí el rey va a ejercer misericordia contigo. ¿Sí? Tienes que humillarte ante el rey, someterte, porque mira, tremendo ejército que tiene. ¿Y qué hace este rey? Lo mira, ¿no es cierto? Y pum, le pega una patada en el pecho y lo tiran a un pozo, ¿no es cierto? Y le dice, Esparta no se rinde ante nadie, ¿sí? ¿Ya? Pero fíjense, algo así hicieron con los emisarios de David. Los humillaron. Y estos hombres quedaron tan avergonzados, ustedes pueden leerlo después en su Biblia, que no querían ni siquiera llegar a la ciudad. Y David, ¿no es cierto?, los detiene cuando estaban cruzando el río en Jericó y les dice, tenían tan avergonzados que dicen, quédense acá, hasta que les crezca su barba y puedan entrar tranquilos a la ciudad. ¿Sí? Pero ¿qué estaban haciendo los amonitas con esto? Declarándole la guerra a David. Declarándole la guerra. Fíjate qué interesante, porque cuando David quiere mostrar bondad, vuelve atrás todavía por si no los voy a perder. Cuando David quiere mostrar bondad, ¿qué encuentra? Incomprensión. Nos malinterpretan. ¿No te ha pasado eso alguna vez a ti o no? Que uno quiere hacer cosas buenas y el mundo como dice, algo raro, nadie lo hace porque lo hace, nadie lo hace porque es buena onda, algo raro, tiene que tener una segunda intención. Y la guerra es declarada, ¿no es cierto? Y fíjese, versículo 9, David toma a su general Joab y lo envía al campo de batalla. Dice, fíjense, viendo Joab que se le presentaba batalla en el frente y por la retaguardia escogió entre todos los mejores hombres de Israel y los puso en orden de batalla contra los arameos. Al resto del pueblo lo colocó al mando de su hermano Abisai y lo puso en orden de batalla contra los hijos de Amón. ¿Se dio cuenta de algo? Lo leí así rapidito. ¿Pero quiénes están de nuevo ahí en el campo de batalla? ¿Con los amonitas? ¿Quiénes? Los arameos. Pero los arameos no habían sido derrotados. Obviamente se volvieron a organizar y cuando vieron la oportunidad, ¿no es cierto? Y cuando el rey de Amón los convocó, ellos bajaron desde el norte nuevamente, ¿no es cierto?, para pelear con David. Y dijeron, esta es la nuestra, quizás aquí lo derrotamos. Y estaba Joab ahí en el campo de batalla, ¿no es cierto? Joab, el general del ejército de David, y dice, divide al ejército, pone una parte del ejército al mando de él y la otra parte al mando de su hermano Abisai. Al dividir el ejército, ¿no es cierto?, lo que hace es combatir con los que están al frente y los que están en la retaguardia, y dividieron el ejército. Y fíjense qué interesante lo que dice Joab, versículo 11. Y dijo, si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón son demasiado fuertes para ti, entonces vendré en tu ayuda. Esfuérzate y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca bien. Aquí me pareció, estaba estudiando este texto y me pareció súper interesante que alguien, ¿no es cierto?, no me acuerdo el autor en este instante, analizando este texto le puso un título, le puso como nombre la teología de Joab. Ahora sí. ¿Y cuál era la teología de Joab? Se traducía en esto. Fíjate, esfuérzate, esforcémonos y que el Señor haga lo que le parezca. Y ahí está, ¿no es cierto?, esta balanza entre lo que es la responsabilidad nuestra, la responsabilidad humana, y lo que es la soberanía de Dios. ¿Por qué me quise detener en esto, mis queridos? Porque hoy en día está fuerte en el mundo cristiano esta filosofía, yo no siquiera la llamo teología, filosofía, de ponerse, ¿no es cierto?, en el ámbito de la soberanía de Dios, y nosotros no nos sentamos ante la soberanía de Dios
y como seres humanos no podemos hacer nada frente a la soberanía de Dios, porque Dios es quien determinó todas las cosas. Y yo no lo veo eso en la Biblia, mis queridos, sino por qué Dios nos manda a hacer cosas. Y fíjate, cuando Joab se enfrenta a esta situación, ¿qué es lo primero que le dice al ejército y a su hermano Abisai? Esforcémonos, esforcémonos, trabajemos juntos, crea una estrategia. Tiene la espada en su mano seguro, ¿no es cierto? Y está montando su caballo blanco ahí frente al ejército. Esforcémonos, esforcémonos. Pero esforcémonos ¿para qué? ¿Por qué? Porque Dios así lo mandó. Tenemos que hacerlo. Muchas veces nosotros nos quedamos sentados frente a las situaciones, a los conflictos, a los tiempos difíciles. Hermano, me quedé sin trabajo. Hay que orar. ¿O no? ¿No le dicen siempre eso? Ore, hermano. Si se quedó sin trabajo, ore al Señor. Sí, es algo importantísimo. Pero ¿nos vamos a sentar a orar solamente? Esforcémonos, esforcémonos, empecemos a hacer un buen currículum. Empecemos a hacer un buen currículum, lo enviemos currículum, busquemos contactos, vayamos a entrevistas. Eso es, esfuérzate, esfuérzate. Haz tu parte, haz lo que tienes que hacer. Pero fíjense la segunda parte, y que el Señor haga lo que bien le parezca. Si la soberanía de Dios no está en lo que yo voy a hacer, la soberanía de Dios está en el resultado. Hermano, si estás sin trabajo, aleluya, gloria a Dios, estás sin trabajo. Pero si estás con trabajo y consigues trabajo, también, gloria a Dios. Si estás metido en un problema, gloria a Dios, porque no sé lo que Dios va a hacer. Pero si no, mi vida está tranquila también, gloria a Dios. Si el resultado es lo que Dios hace, eso es. Dios se lleva la gloria si está bien, aparentemente a nuestros ojos, mal. ¿Por qué? Porque quien determina el resultado, ¿quién es? El Dios Todopoderoso. Esfuérzate, esforcémonos por nuestras ciudades, por nuestros pueblos, por nuestros amigos, y que Dios haga lo que a Él le parezca. Mis queridos, Dios no nos llamó a estar sentados. Dios nos llama a andar, a movernos en este mundo, a hacer lo que tenemos que hacer. Y Él garantiza el resultado. ¿Y sabes cuál es el resultado? Su gloria. Su gloria. No es lo que tú deseas. No es si Dios te dijo sí o no. El resultado es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es si Dios te dice que no y si Dios te dice que sí. Dios es glorificado de la misma forma. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Porque Él es el soberano. Esforcémonos. Esforcémonos. Y que Dios haga lo que bien le parece. Dios da la victoria a Joab. Da la victoria a David. Cuando se reúnen los ejércitos, ¿no es cierto?, y quieren pelear contra la nación de Israel y finalmente son derrotados. ¿Pero por qué son derrotados? ¿Porque los soldados pelearon fuerte? ¿Porque los soldados fueron valientes?
siempre hay alguien a quien tenderle la mano, como te la tendieron a ti. Como Dios mismo te fue a buscar al Lodebar, a ti. Finalmente, cuando se levanten los enemigos, cuando haya oposición, ¿en quién estás confiando? ¿En Dios o en tu poder? Oremos al Señor. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque finalmente no depende de nosotros, no depende de nuestras capacidades, no depende de lo que nosotros somos, ni siquiera depende de nuestras propias fuerzas. Todo depende de ti, el Dios soberano, el Dios que determina lo bueno y lo malo en nuestras vidas, el Dios que busca ser glorificado. A ese Dios es ante quien nos inclinamos, a ese Dios a quien queremos darle toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y lo hacemos en los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Pastor.